Eso estaba yo escuchando la otra vez, que hay que cobrar para que la gente se motive. Porque si es gratis, pues no voy. Sí, muchas veces. Sí. Pero hay iglesias que no están dando y es cobrable. Sí, sí. Bueno, que el Señor les bendiga. Amén. Ya siendo las 7:17, vamos a dar inicio. Siendo hoy abril, 6 de abril, vamos a prácticamente a mayo, perdón. Prácticamente vamos a ¿qué? Prácticamente vamos a seguir, ¿verdad? Con lo que estábamos tratando la semana pasada. Me gustaría tratar comenzar como a modo repaso y por ahí mismo seguirnos, ¿verdad? Relacionando con la temática que hemos venido tratando, o por lo menos de la que comenzamos la semana pasada, que fue en el asunto, yo había dicho que yo entré en el asunto de este asunto del nombre, cómo se menciona en nuestro, ¿verdad? En nuestro idioma castellano, que es el español, ¿verdad? Y por qué, ¿verdad? Yo en lo personal vi la necesidad de poder tratar este asunto en esta clase. Y es prácticamente porque se relaciona con el asunto de las traducciones, con el asunto de que, porque eso es lo que estamos tratando en sí. Yo creo que ese es el norte que estamos persiguiendo, el asunto de las traducciones, ¿verdad? Como he dicho en las clases, en las primeras clases, que de hecho tengo que subir todos los videos en un solo enlace y mandarlo para que ¿verdad? Los más nuevos lo puedan tener. Me disculpan en eso que no lo he hecho. Pero dentro de las primeras clases lo que venimos tratando es sobre los orígenes de la Biblia. Yo decía en esas primeras clases que muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que quizás la Biblia vino vino así pues a nuestras manos. No consideramos el hecho de cómo posiblemente llegó la Biblia a ser, ¿verdad? Cómo llegó a nuestras manos, cómo se dio ese desarrollo, qué métodos se utilizaron para que finalmente pudiésemos tener hoy, ¿verdad? La palabra del Señor en nuestras manos y tenerla en el idioma que la tenemos. Y obviamente pues hay, ¿verdad? Más traducciones en cuanto al español se refiere, más actuales, más simples de entender. Pero es importante conocer que dentro de ese asunto del desarrollo de la Biblia o los orígenes de la Biblia, entramos en el asunto de las traducciones, de los idiomas. ¿Y por qué yo vi necesario entrar en esto? Porque cuando hablamos sobre las diferentes traducciones, las diferentes palabras que al momento de traducir se vieron en la necesidad de utilizar para poder transmitir el mensaje, se levantan olas como este grupo de judaizantes. Quizás en otra ocasión podamos hacer una clase aparte sobre eso para que ustedes tengan una mayor idea de quiénes son, de dónde surgieron, por qué son un peligro escuchar a estas personas. Aunque ya yo sé que ustedes tienen una idea, yo sé que compartí con el hermano Diepa algunos videos al respecto. Pero este grupo principalmente trata con esta dinámica de los nombres. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ellos van al asunto de las traducciones, de las aparentes malas traducciones y los errores que se encuentran ¿verdad? A lo largo de la escritura. Y eso después lo vamos a hablar más adelante, el asunto del porqué de los errores. Pero ellos se centran ahí. Ellos dicen, bueno, mira, hubieron errores, se cometieron errores, hay errores en tu Biblia, hay errores en esta Biblia, hay errores así, hay errores acá. Y como hay errores, pues entonces tenemos que nosotros volvernos a ese lenguaje original del cual originalmente se escribió para nosotros estar más cerca en este caso, a la pronunciación de los nombres. Y, ¿verdad? Yo sé que tampoco envié el video que les quería mostrar acá, pero
ustedes lograron escuchar un poquito cuando yo lo puse en el teléfono. Ellos tratan con este asunto de la mención de los nombres en su lenguaje original, porque ellos erróneamente comprenden que debemos mencionarlo en ese lenguaje en el cual se escribió, ignorando el grandísimo proceso de traducción que se llevó a cabo y que se necesitó al momento de traducir no solamente una palabra, sino la Biblia completa, libro por libro, texto por texto. Ignoran el arduo trabajo que a la verdad que se dieron los escribas y los copistas y los traductores de la Biblia para poder entonces tener un material cercano a lo que se puede considerar que era el lenguaje original, ¿verdad? Entonces ellos erróneamente enseñan que entonces nosotros tenemos que mencionar esos nombres en su lengua original, y al no hacerlos estamos entonces ofendiendo en este caso al Señor por no mencionar su nombre como es debido. Entonces, ¿verdad? Yo vi necesario eso, vuelvo y repito, es porque se está relacionado con el asunto de las traducciones. Y si a veces no comprendemos cómo ellos concluyen a eso, pues como yo creo que la hermana Jackie habló algo sobre que ella pasó, no sé cuántos aquí han tenido una experiencia así como tal. Yo en lo personal he encarado con personas que, ¿verdad?, tienen ese pensamiento, pero y el no conocerlo así, tal como nosotros lo estamos dando, aunque posiblemente para nosotros al principio sea una locura. Mira, eso no debe de estar bien, eso no es correcto. A primera instancia lo vamos a rechazar, pero si entramos en tú a tú con esta persona, pues hay una posibilidad de que nos puedan seducir. Porque no es un asunto de una vez, platicar una sola vez, sino que eso, ¿verdad? Ellos te seducen, ellos comienzan a seducirte y a decirte, ¿verdad?, que nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que al momento que ¿verdad?, que Israel fue disperso en el 70 después de Cristo, ellos comenzaron a mezclarse con las diferentes naciones y por ahí te llevan y te dan un historial que tú te quedas fascinado. ¿Ve? Entonces por ahí comienzan y después entran en el asunto aún de tu propio nombre y y qué significa en hebreo, y bueno, y es un asunto completamente diabólico, que al momento que ellos te enganchan, te enganchan. Pero poder verlo así, tan meticulosamente, donde ellos, cómo es que ellos lo están viendo, de dónde ellos agarran el hecho de que en este caso el nombre de Jehová significa el Dios de destrucción, y verlo así y ver esa matemática cómo se da, yo creo que nos da una mayor comprensión. A primera instancia lo podemos rechazar. Yo creo que aquí cualquiera que escuche eso diga, no, esta gente están alejados de la verdad. Pero recuerden que la serpiente es astuta y no podemos ignorar sus maquinaciones. ¿Ve? Yo entiendo que, y siempre lo he dicho y lo creo fielmente, que para que tanto los ángeles y Eva y Adán, el enemigo los pudiera llevar al estado que los llevó, se tomó más de una conversación, se tomó más de un intento en esa, ¿verdad?, en ese intento de allá destronar a Dios, y aquí lo que se dio en el huerto del Edén. O sea, el enemigo va a intentar una sola vez. A la primera no te va a agarrar, a la segunda no te agarra, pero tantas veces teniendo la misma conversación te va dejando dudas, te va poniendo huevitos, como dicen, ¿verdad? Por ahí te va dejando huevitos de pensamientos que te dejan pensando, óigame, pero deseché lo que él me dijo, pero esto me llamó la atención. Y por ahí comienza, ¿ves? Entonces, al poder ver esto, así como lo estamos viendo, y lo he dicho en otras clases, el tiempo no nos basta para cubrir esta materia. Hay personas que tienen 25, 30 años estudiando el asunto de los orígenes de la Biblia, y yo le decía al pastor que hasta el sol de hoy lo siguen estudiando,
porque es que el tiempo no es vasto, todavía siguen saliendo descubrimientos de fragmentos y que si encontraron tal y tal, ¿verdad? Piedra con una inscripción hebrea o qué sé yo. O sea, la temática, cubrirla en el periodo de tiempo que estamos intentando cubrirla, eso no es vasto. El tiempo no es vasto. Pero dedicarle el tiempo que le estamos dedicando es sumamente importante, porque nos da una idea de cómo se dio la temática, cómo vino a ser todo este asunto de las traducciones, de las diferentes Biblias, que más adelante vamos a mirar algunas de las diferentes Biblias. Y yo en verdad, en otra clase he dicho el por qué se vieron en la necesidad de hacer tantas traducciones, pero más adelante lo vamos a ver con más detalle. Déjeme darle al hermano Chew y después le doy a usted. No, yo lo que tenía una pregunta, es que, como estoy viendo la gráfica que tienen aquí, en aquellos tiempos, obviamente, no, el nombre de Jehová no existía, que tampoco eso estaba escrito así en aquellos tiempos, eso solamente surgió de un tiempo para acá, que empezaron a dividirlo y ponerlo en sí, en las letras, como quien dice, comunes, modernas, de los judíos, para tratar de romper lo que significa para nosotros Jehová. Eso es una pregunta, un comentario. No, claro, en aquel tiempo no existía el nombre de Jehová. No, yo sé, pero la manera de ellos escribir lo que obviamente. Como lo tenemos aquí. Exacto. No se escribía así. Por eso. Sí, se escribía, entiendo que habían diferentes, por ejemplo, los masoretas, para no pronunciar el nombre de Jehová, para que me entiendan. Ellos lo que hicieron fue que a esas 4 letras que yo les estuve mostrando, vamos a entrar aquí para corresponder a la pregunta. Ya lo perdí. Sí, la de yo No, pero yo tenía algo al respecto. Wow, no me acuerdo. No tiene problema. Yo tenía algo exactamente que hablaba sobre eso, pero ahora no lo encuentro. Bueno, en fin, se los voy a hablar, ¿verdad? El asunto es que esas 4 letras ¿verdad? La Y, la H, la B y la H, Estaba en uno de esos. ¿verdad? No tenía pronunciación, no me acuerdo. Estaba al principio. Sí, no me recuerdo. ¿Verdad? Bueno, en fin. Esas 4 letras, exacto, esas 4 letras no tenían pronunciación. Son los masoretas, que fueron unos traductores que crearon lo que se conoce como el texto masorético, que es una traducción del Antiguo Testamento. Ellos implementaron lo que eran vocales. Ahí entró lo que era la A, la E y la O. Y entonces salieron con el nombre Adonai, que significa Señor. Para no mencionar el nombre, digamos Jehová, para que usted me entienda, salieron con ese nombre de Adonai para que cuando en la escritura los rabinos o los estudiantes de la escritura llegaran al nombre de Jehová, no dijesen Jehová, sino que dijesen Adonai o el Señor. Porque el judío tenía algo y todavía tiene algo al sol de hoy, que está basado en Éxodo 20, no me acuerdo el versículo donde dice, no tomarás el nombre de tu Señor en vano. Ellos consideran que de simplemente mencionar el nombre vanamente es una ofensa a Dios. Entonces los masoretas, para tratar de evitarse esa problemática, ellos entonces salieron con el nombre Adonai, que quiere decir Señor. De esa traducción, de ese nombre Adonai, vienen las demás palabras. De esas consonantes, entonces nació lo que era Yahweh o Jehová, que finalmente terminó siendo Jehová. ¿Está viendo? Entonces, me hubiera gustado mostrarle la gráfica, no sé dónde yo la metí, yo la tenía aquí. Pero usted capta la idea. Sí. Usted capta la idea. Yo tengo las notas. No es esa.
Pero yo sé que usted capta la idea, que lo que trae el hermano Chewy a colación es una pregunta válida. Está donde dice Jehová, he aquí ruina. No, sí, pero ese es esta. El asunto es que el nombre de Jehová termina siendo, como se escribe en castellano, en nuestro español. Por eso es que usted ve que nosotros decimos Jehová, no decimos Yahweh, no decimos Jehová o verdad, no decimos nada de eso, porque como nosotros lo recibimos en nuestro idioma castellano, en nuestro español es Jehová. ¿Está viendo? Ahora, yo vuelvo y hago énfasis en esto. Ningún traductor, al momento de traducir en este caso específico el nombre de Jehová, al traducirlo así, en ningún momento tenían la intención de, por decirlo así, de insultar el nombre del Señor, o de que fuese intencionalmente que lo escribieran así para que los que lo mencionáramos en este idioma a propósito ofendiéramos a Dios al pronunciarlo de esta manera. En ningún momento se hizo con esa intención. Simplemente pasó a ser parte de las múltiples traducciones que se dieron, no solamente con nombres, sino con la Biblia entera como tal. Van conmigo, o sea, en ningún momento se dio con esa dinámica. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Seguro? Ok, la hermana. Ok. No, era, te la voy a preguntar. Es posible que, porque últimamente, ¿verdad? He visto muchos videos que ha encontrado cosas de before Christ, en Christ, manto, un pedazo de tela, es el caso que sea verídico a este tiempo, después de tantos años. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, se encontraron en el 1947, si mal no recuerdo. No, I'm talking about this time No, because no. I just seen something the other day. I just don't remember exactly if it was era rollo o un pedazo de tela. Yeah. No, but that's what I'm getting at. The way that they used to, que ellos tratan, lo voy a decir en español por el hermano de Ecuador, la manera que ellos hacían para preservar los escritos o diferentes artículos antiguos estaban diseñados para que se preservara por largos periodos de tiempo, pero no se iban a preservar intactos. Por eso es que usted ve que muchas veces los encuentran deteriorados, rotos, por diferentes razones que se daban, clima, el uso que se le daba a ese tipo de artículos, pero estaban diseñados para ser preservados de una manera. Yo entiendo ahí que es la soberanía de Dios. Yo entiendo ahí que Dios tiene su mano metida. Es the only way, porque si venimos a ver un pedazo de papel como lo era el papiro, en realidad su diseño no era para que durara el tiempo que duró y que se encontraran más de 6,000 manuscritos, nada más del Nuevo Testamento. O piece of cloth, la tela, si tú la dejas sin lavarse, se deteriora. Claro, por eso digo que yo entiendo que Dios de una manera u otra metió su mano para que no quedase dudas, para que quedara como evidencia y que nadie tuviese excusa de que hay un Dios que cuando el hombre cayó, ese Dios salvador intentó salvar a la humanidad. De todos los ángulos, Dios marcó la historia, independientemente que encuentren mantos, manuscritos, piedras, cualquier cosa que esté relacionado con la fe, con la palabra, con la existencia de Dios. Dios se encargó de que la historia quedara enmarcada, de que Dios dejó su huella. Yo pasé por aquí. ¿Estás viendo? Yo pasé por aquí, yo estuve por acá. Tú no me crees, pero mira, aquí está la evidencia. ¿Estás viendo? El que no crean, ya eso es otra cosa.
El que sean no creyentes, ateos, como queramos llamarle, ya eso es otra cosa, ya eso es asunto de la persona como tal. Pero yo entiendo que en ese caso sí, y veo la mano de Dios indiscutiblemente. Y si usted no lo dice, pues yo no lo sé verlo así de esta manera. Ya, You know, because es espiritual. correcto, Yeah. correcto, amén. Basado a lo que estábamos comentando, son los vocales que, por ejemplo, Adonai, viste que salieron de los masoretas, pero entonces esa creencia también salió de ellos. No, del nombre, de que el nombre era... Usado en cierta manera. no, en ninguna manera. Por eso dije que ningún traductor, ni aún de hecho los masoretas hicieron eso para que no se utilizara el nombre en vano. ¿Sabes? Porque la creencia de ellos es que si decían, para que me entiendan, si invocaban el nombre de Jehová, lo estaban usando en vano. No es que nosotros al decir Jehová lo estemos utilizando en vano. Mi pregunta es si ellos, los masoretas, si ellos creen que tú no puedes usar el nombre. No, por eso te digo, no, ellos no creen eso. No, ellos no creen eso. So that's why they added the vowels. Yeah, So they wouldn't use the name. right. Añadieron las vocales para que así la gente no pensara que al decir el nombre lo estaban usando en vano. Ujú. Fue como una preservación para la persona como tal. No sé si me doy a entender. O sea, ellos no lo hicieron porque ellos creyesen. Si tu pregunta es que si ellos creían que si tú o yo invocábamos el nombre de Jehová, estuviésemos ofendiendo a Dios. Ellos no creían eso. So what you're saying is they all lo inventaron, they took the vowels to just Para que no use la palabra To avoid conflict. To avoid conflict. Pero no era que lo estaban haciendo porque ellos decían, porque ellos pensasen lo que enseñan esta gente. De que si decimos Jehová o si decimos Yahweh. Porque el asunto del nombre es que esas 4 letras, bueno, no me gusta. Ya. Eso decimos para el 28, para el 29. Dame un momento, por favor. Pero que acuérdate, eran 4 consonantes. La consonante no se ponía. Mira para el 28, 29 por ahí. Por lo menos en la lengua de nosotros. Míralo aquí, míralo aquí. ¿Viste? Un estudiante prestando atención. te lo dije. Look, right here. Dame un momento. Lo dije. 28, 29. Mira, este es, así es que se escribe en hebreo. ¿Estás viendo? Acá. This is how they translated, como se tradujo esas 4 letras. Pero trata de pronunciar esas 4 letras. No puede, porque en sí no tiene pronunciación. Esas 4 letras así no tienen pronunciación. Estas 4 letras pertenecen al alfabeto hebreo. ¿Ok? Que ahí es donde entra el asunto de cuando ellos dicen Yod, que viene siendo esta, Hey, más bien aquí, Yod, Hey, Vav, Hey. Si tú no pronuncias la letra por individual, según el alfabeto hebreo, no hay pronunciación. You get what I'm saying? So these 4 letters alone no tienen pronunciación. So los masoretas, para evitar que ellos mal pronunciaran el nombre, le añadieron lo que era las vocales e inventaron el nombre Adonai, que traducido es el Señor. De esas vocales añadidas aquí salen estos nombres. Yahweh o Yahvé, ¿ok? Que, míralo aquí, difiere del hebreo masorético que se pronuncia Jehová. Pero mira, no es que difiere en el sentido de que está erróneo, sino de que aquí se pronuncia o se dice Yahweh, Yahvé, pero ellos lo decían Jehová. ¿Estás viendo? Y de acá es que viene la traducción. Ay, bendito. Ay, santo padre. Aquí.
de aquí, de esta palabra. ¿Ve? Estas son las vocales que ellos añadieron. La E, la O y la A. De ahí. Cuando tú lo buscas en el texto masorético es Adonai, que es el Señor. Y cada vez que se encontraban con esta palabra, ellos no decían Jehová, decían Adonai. Pero era por respeto. Era para evadir que las personas erróneamente lo mencionaran, ¿tú me entiendes? En vano, porque la escritura dice, no pronunciarás el nombre de Jehová, el nombre de tu Dios en vano. Ahora, yo pregunto, ¿cómo podemos utilizar el nombre de Dios en vano? Simplemente decir Jehová. ¿Cómo podemos utilizarlo en vano? Si jura por el nombre de Dios. Muy buena, cimiento. Ahí lo estoy utilizando en vano. So, para ellos evitar esa problemática, inventaron lo que es las vocales. So that's what I was asking, like, because I know we were talking about this in the group chat. That's where I was confused if the masoretas, but you just clarified that it was just a pronunciation that they came up with. Mm-hmm. But to even respect those people. So for me, it shows that they even respected their thoughts. Oh, claro. So, it kind of shows a little controversy there. Like for me, in my thought, like that's a little controversial because even though they didn't, you know what I mean? Even though that they didn't, not with that purpose, but it was kind of inclining, you know what I mean? Not really. So that's why I was thinking, it was kind of, for me, it was like, Yeah, no necesariamente, porque vuelvo y te repito, era por el pensamiento que ellos tenían. Sí. Tú ves, como acabamos de darlo. Reverencia. Correcto, como una reverencia al nombre. Sí. Para evitar conflicto y para ellos evitar de que alguien dijese en el nombre de Jehová, ahí estás usando el nombre de Dios en vano. Cuando los profetas falsos decían Jehová me ha dicho, pero Jehová no ha dicho nada, ahí estás utilizando el nombre de Dios en vano. No es nada más por tú llamar el nombre de Jehová, porque cuando tú llamas el nombre de Jehová, tú no lo estás invocando vanamente, tú lo estás invocando porque estás clamando a Jehová como tal, por tu necesidad, por una petición, por lo que sea. Pero ellos, para evitar que alguien lo utilizara de una manera falsa, entonces inventaron lo que te estoy diciendo. No sé si me entiende. ¿Segura? I understand it just. But no, but it's like you're saying, they're respecting. Dime, Es como porque no ella quiero que dice, se quede así. Que están respetando, ¿verdad? La postura de sus personas. So, ellos no quieren que ninguno, o sea, they know that that's how it is, pero para hacérselo a otra persona más fácil, so they respecting que ellos piensan así, so para no entrar en conflicto, ellos hicieron esto para otras personas porque es una traducción. Correcto. So I get what she's saying, Exacto. It's like you're respecting, so we're going to work with you, but this is not, no le va a afectar a otras personas porque Correcto. vamos a bregar con la situación. Exacto, que no afecta en sí. De la manera que ellos lo hicieron, ¿verdad? No lo hicieron, vuelvo y repito, porque si lo llamamos nosotros, porque ahora recuerda, estamos hablando de una diferencia de idiomas. ¿Me entiendes? Ahora nosotros tenemos que mirar, vuelvo y repito, cómo yo puedo entrar en usar el nombre de Dios en vano. Ve, como ellos decían, si yo lo uso mintiendo, yo estoy usando el nombre de Dios en vano. Independientemente de, lo estoy usando en vano. Pero cuando nosotros invocamos el nombre de Jehová como lo estamos haciendo, pues no estamos faltándole respeto al nombre o a la persona de Dios. You get me? ¿Por qué lo cogieron de esa forma? El grupo del cual yo estoy hablando. Que ellos cogieron esa pronunciación para básicamente respetar lo que ellos creen. Exacto. Exactamente. Eso es lo único que yo estaba diciendo. Ok. Pero estás clara. Ok, amén. ¿Quién más tenía acá? A Diepa. Yo estaba viendo un video ahí sobre los judíos allá y ellos todavía escriben la Torah a mano. Entonces cada vez que yo voy a escribir el nombre de Dios, yo tengo que hacer una oración antes de escribir el nombre de Dios. Quizás por eso ellos pusieron el nombre de Adonai, porque si no, cada vez que vayan a mencionar su nombre, tienen que hacer una oración. Por eso quizás pusieron el nombre de Adonai. También. Para no tener que usar ese nombre. También, exacto. Entonces, la otra cosa que quería decir era que la otra vez no lo de esto.
El nombre de Jehová vino primero que el de Yahvé, según ahí. Los masoretas fueron antes que los sionistas, right? Los sionistas son de ahora. Son más modernos, más para los siglos XIX, antes por ahí. fue Jehová, y ahora los sionistas lo quisieron cambiar a Yahvé. Yahvé es más nuevo. Pero tú te refieres a los sionistas o al grupo del que yo estoy hablando. Los masoretas lo escribieron Jehová. Ajá. Right. Entonces ahora los sionistas, dice ahí, lo pronuncian Yahvé. Exactamente. Primero fue Jehová. Correcto. De ahí sale la Reina Valera. Correcto. Entonces ahora lo quisieron cambiar a Yahvé. Correcto, exactamente. Porque ellos entienden que se acerca más al nombre original. Exacto. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Quién más tenía por acá? Go ahead. No, que yo entiendo el respeto, ¿verdad? Al nombre de Dios, como tú estabas preguntando ahorita, ¿verdad? ¿Cómo es faltar el respeto al nombre de Dios? Cuando yo era más pequeña, más joven, en la iglesia donde yo, en la Esmirna, si tú decías, ay Dios, nos decían a nosotros que eso es usando el nombre de Dios en vano. A mí me corrigieron 2 o 3 veces por decir, ay Dios. Tú sabes, uno hablando dice, ay Dios, wow. Yeah. Y me llamaron la atención. No puse el nombre de Dios en vano. Bueno, yo no sé qué diría el pastor, pero en mi opinión. I'm just asking. No, I know. That's what I'm saying. En mi opinión, yo no considero que si por ejemplo tú vamos a poner una situación devastadora y tú digas, oh my God. Vuelvo y repito, yo en lo personal no creo que entramos en usar el nombre de Dios en vano. Sería mi opinión, no sé qué diría el pastor, pero. Yo creo que no hay validez porque no lo está haciendo con una mala intención. ¿Entiendes? Entonces, eso, a menos que tú uses el nombre de Dios en vano, siendo mentira, en tu corazón que mentira, ¿sabes? Cada cual, ¿verdad? Y creo que ¿cuántas veces nosotros decimos? Es que está viva en nuestra vida. Exacto, yo en lo personal, vuelvo y repito, no creo que sea ahí, ¿verdad? Creo que a ese extremo no creo que quepa lo de usar el nombre de Dios en vano. Sí, ¿verdad? Es como la comunidad dice, no es como que sea en vano, ¿verdad? Para mi entender, sino que cuando tú dices, ay Dios mío, es como ya tú le estás echando la culpa al Señor de algo, como si tú dices, oh my God, Dios mío, otra vez. O sea, no es que lo estás haciendo en vano, pero estás como con actitud con el Señor, como el Señor no tiene culpa, ¿no? ¿Verdad? No es que lo vamos a tomar en vano, eso es allá tu personal con el Señor. Y no es que está en vano porque tú no estás diciendo nada en contra del Señor. Sino que es más o menos está como diciendo, oh my God, Jesus Christ, here we go again, tú sabes, como cosas así. Sí, pero tampoco yo no diría eso tampoco, porque no necesariamente, ¿verdad? Como tú dices que pues, si lo digo, posiblemente esté echándole la culpa a Dios, como yo pinté en una situación. En lo personal no creo que sea necesariamente así, porque puede ser una expresión al momento de sorpresa, de asombro, oh my God, Dios mío, ¿me entiendes? So, no necesariamente, personalmente no creo. Nosotros lo usamos de diferentes maneras, porque ahora mismo yo venía por camino y en el highway por la salida 94 habían como 5 carros estos como de FBI o algo así que se metieron para el monte y yo lo que dije fue, Dios mío, ten misericordia. Sabe que ya eso es normal en uno, cualquier cosa o algo, uno se asombra y dice, oh my God, y a veces los nenes míos dicen, Dios mío, y mío también. Yo digo que eso pues, después de que uno diga que juro en Dios o cosas así, pues yo digo como que sí. Ahí yo digo que entramos en eso. O cuando tú juras en el nombre del Señor. Yo creo que ahí sí. Cuando uno jura. Cuando tú juras. Pero es que la palabra dice que no jurar. Yeah. Por eso aquí. Yeah. Muchas veces la gente, no, Dios me dejó sentir cuando de verdad Dios no. Sí, es que ellos no estaban ahorita cuando lo estábamos hablando. Sí, yo ahí sí digo que sí. Indiscutiblemente yo digo que al momento que alguien dice, Dios me dijo algo,
y Dios no ha dicho nada, estamos utilizando el nombre de Dios en vano. Indiscutiblemente. Exactamente. O sea que yo comprendo que el punto de estos individuos acá, no de los masoretas, el punto de estos individuos, de los que plantean esta mentira, ya eso es un asunto diabólico. ¿Me entiende? Ya eso es un asunto diabólico. Porque si es verdad que esto significa lo que ellos dicen, invocar, decir, llamar este nombre, porque ellos consideran que, como les trataba de verdad, yo sé que lo comprendieron, pero al tener las definiciones de estas dos palabras, ellos dicen, pues mira, no lo puedes mencionar así, ese nombre realmente es erróneo. Eso es, para mí eso es una blasfemia, literalmente, porque entonces ellos están ofendiendo el nombre de Dios o ofendiendo a Dios, diciendo que nosotros, que eso significa lo que ellos dicen que significa. El Dios destructor, el Dios de la destrucción, el Dios de la ruina, cuando es una vil mentira. Porque nosotros vimos que las palabras separadas sí significan lo que significan. Pero el hecho de que signifiquen una cosa separado no quiere decir que al momento que tú las unes signifiquen eso. Porque entonces, ¿dónde dejamos el asunto de la conjunción de dos palabras? ¿Estás viendo? Sin número, exacto, como el ejemplo que yo utilicé con el nombre de Carmen. Con el nombre de Carmen, es una realidad. Car es carro. Men es hombres. Separado, pero cuando lo uno, ¿qué quiere decir? No quiere decir eso. Y no todas las palabras se dividen. No. ¿Sabes? Eso son, yo digo, inventos de nombre. Claro, el mismo enemigo tratando de desvirtuarnos de la fe, de desviarnos de la fe, porque el hermano Diepa, y ya le entrego ahora, dijo algo la semana pasada al final de la clase, que el propósito de estas personas es que nos desviemos del evangelio verdadero. ¿Estás viendo? De que nos desvirtuemos, que nos desentendamos de la fe. ¿Estás viendo? Que caigamos de la gracia. ¿Por qué? Por volver a los rudimentos de la ley. ¿Por qué? Por cosas que no tienen relevancia en cuanto, si es por el nombre, no tiene relevancia. Miren esto. Yo se lo compartí la semana pasada. Miren todos los idiomas en el cual se escribe el nombre de Jehová, para que me entiendan. Sin número, ustedes lo vieron. Yo no puedo pronunciar mitad de eso. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esas personas no tienen la salvación y que esas personas están ofendiendo a Dios porque estos individuos lo dicen. No, eso es una vil mentira. Hermano, una pregunta, ¿verdad? ¿No fue después que el arca de Noé, ¿verdad? Las aguas bajaron y ellos se multiplicaron y eso, y que Dios los mandó a los esparció para que fueran a diferentes con su propia lengua. Eso fue, sí, después del diluvio, en el capítulo 11, sí. Entonces, pues, yo creo que de ahí Dios fue quien dio esa lengua, ¿verdad? A ellos diferentes sitios para que hayan puesto nombres de Jehová. Correcto. Sí, el asunto de repasando. El Señor mandó a diferentes lenguas para que, ¿verdad? Conocieran de Exacto, claro, claro. Entonces, pues, yo creo que de ahí, ¿verdad? Sí, claro, porque al fin y al cabo el asunto de los idiomas son cosas que se evolucionaron con el tiempo por las diferentes. Podemos decir que ¿verdad? La evolución de las lenguas, sí, exactamente. Y cuando venimos a ver al asunto de no solo del nombre, sino en las traducciones de la Biblia, se da con ese propósito, para que se conociera la voluntad de Dios para con el hombre. Ese es el fin de todo.
Lo que pasa es que estas personas, vuelvo y repito, utilizadas por el enemigo, entran en esta dinámica para, ¿verdad?, para perturbar la mente de los creyentes. Y el que no ve estas cosas así como nosotros las estamos viendo, mire, nosotros estamos en dinámica, estamos estudiando. Por allá hay preguntas, aquí, pero estamos desmenuzando el asunto para tener una mente clara. Estás viendo de que cuando nos encaremos con esta persona, sepamos por lo menos tener una conversación y no solamente decirle arrepiéntete, te va a llevar el diablo, sino poder tener una conversación sana. La tengo esperando pacientemente, espero en Jehová. Estas personas que dan este tipo de enseñanzas, ¿son hebreos como tal o se llaman ser así? Se dicen ser judíos y no lo son. No creen en esto. No creen en esto. Un rabino, si Dios me diera la dicha de hablar con un verdadero rabino judío, étnicamente, conservador de la Torá, no me dijera esta veracidad. Jamás. Yo creo que cae para atrás cuando... Jamás me dijera una cosa así. Ellos mismos dijeran qué aberración es esa, qué falta de respeto. Ahí entra el asunto. Qué falta de respeto al nombre de Jehová. Qué falta de respeto al nombre del Creador. Porque un judío serio, conservador de la Torá, no dice estas cosas. Usted puede buscarlo en internet, ninguno lo dice. ¿Qué judíos lo dicen? Los judíos que... No, los judíos que niegan de manera, ¿cómo diría esta palabra? De manera, no, como despectiva al Mesías. Ellos pudieran decir eso, pero un judío ortodoxo que aunque no crea en el Mesías, reconoce que él fue un hombre real. Reconoce que Jesús existió, reconocen a Jesús como un profeta, reconocen a Jesús como el hijo de María, que caminó las calles de Jerusalén, no dice estas cosas. Aunque no crean en el Mesías, por los atributos. Porque yo sé que hay como diferentes, he escuchado del ortodoxo y otros más. Los ortodoxos son los conservadores de la Torá. Los ortodoxos son los que usted ve en el Muro de los Lamentos, haciendo oraciones en el Muro de los Lamentos. Los ortodoxos. O sea, ortodoxo es alguien que tiene una creencia tradicional. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a una ortodoxia cristiana. Tenemos una creencia de nuestra fe cristiana tradicional. ¿Ve? Nosotros tenemos una ortodoxia. Tenemos una fe, una profesión de fe, un credo de fe. ¿Ve? Y ellos, un judío ortodoxo, es conservador de su fe tradicional. Conserva la Torá. Es celoso de la ley mosaica. No diría una cuestión como esta. Un judío serio no. Rabino serio no. Que el judío tal y el judío el otro, y a veces me quedan como... Sí, no, porque están los judíos mesiánicos, están los judíos mesiánicos son los que son judíos que han creído en el Mesías. Se les llama judíos mesiánicos porque creen en el Mesías. Así de sencillo. Este movimiento de raíces hebreas es simplemente una secta. No son ni siquiera judíos, son latinoamericanos, profesando ser judíos, pero no lo son. Se desvinculan de su patria, de su lengua. Usted ve que en cuanto a los nombres bíblicos no lo mencionan en español. Y la gente le cree porque como los ven vestidos así, dicen, esos son los originales. Los originales, los verdaderos, porque ellos nos están dando la verdad, porque en tu iglesia no te dicen la verdad. Mire, y es un rollo ahí extenso de desarrollar. Hacer pensar que son más cerca a las cosas del Señor porque están entrando en lo que es el israelismo. Exacto. Pero eso no, esa gente, ellos creen en que el Señor entiende los pensamientos, o sea, Él escucha, él conoce nuestros pensamientos, ellos creen en eso, porque si ellos se están yendo en esa línea, entonces el Señor, nosotros no podemos orarle al Señor, nosotros no podemos hablarle al Señor porque no tenemos a quién llamar en nuestros pensamientos. Bueno, lo que quiere decir que él no lo entiende porque es lo que habla hebreo. Exacto. Bueno, eso es lo que ellos dirían, eso es lo que dicen prácticamente. Pero no, eso es de la Biblia, el Señor entiende, escucha
Exacto. Eso es lo que ellos dicen prácticamente. Que nosotros no podemos invocar a Dios, a Jehová, porque estamos mal utilizando el nombre, lo estamos ofendiendo. Y por eso fue la introducción de esta clase, en el cual es acaso el nombre o el lenguaje de Dios, el hebreo. Exacto. Por eso es que yo entré en el asunto de de las evoluciones de los idiomas, porque pues tanto el hebreo como el griego, como todos los idiomas que pudimos ver, del poquito de los muchísimos, fueron evoluciones. Se evolucionaron, se conformaron alfabetos y demás, para finalmente entonces, por decirlo así, inventar un idioma. ¿Me entiendes? Como el español, como el inglés, como todo, fue una evolución idiomática. ¿Me entiende? Mire que el hebreo murió, el idioma de hebreo, por llamarlo así, pasó a ser una lengua muerta por 1900 años. Se vio en la necesidad de volver a restaurarlos como tal. Entonces, este grupo de personas, esos individuos, ese individuo que ustedes ven ahí, no es ni siquiera judío, es mexicano. ¿Me entiendes? Sí, él habla en español, pero tú te vas a dar cuenta que toda palabra que sea de los nombres no lo va a decir en español. Y si lo dice, va a decir, por ejemplo, a Cristo como ustedes mal lo conocen. ¿Entiendes? Él siempre va a referir a la palabra hebrea. Claro. Él es maestro de eso y son muchas personas que lo siguen. ¿Ah? No, él no es ni siquiera cristiano. Oh, sí. Bueno, exactamente. Entonces, ¿no llegaste a escuchar el video? Déjame ver si me lo pueden, si lo puedo aquí ver. Vamos aquí para ver si lo podemos escuchar. Es lo que te decía. Ahí se perdió la señal. Una pregunta, ¿por qué suena como Y y no como J? Por la manera de... Sí, pero ¿por qué no suena como J? No, lo que él dijo, la letra Yod. La Yod. ¿Por qué no suena como J esa letra? Porque en el español la J es J. Pero si tú vas a diferentes, en inglés, en brasileño, en diferentes otros lenguajes, la J es como una Y. Por eso Jehová. Ajá. Sí, pero en este caso, él... Es la traducción al español, él es mexicano. Es la traducción al español. Es la traducción al español. La J, el nombre de ella es Jackie. Es Jackie, sí, pero que el asunto que él está planteando es que como
como no suena como una J, no se puede decir Jehová. ¿Cómo? Sí, pero estamos hablando de, en este caso, porque estamos hablando de un alfabeto hebreo. So, lo que él está diciendo es que la letra Yod, la que yo les mencioné, la Y, la que yo les enseñé, no suena como J. ¿Por qué no suena como J? Porque está hablando castellano. Porque está hablando en castellano. Y en hebreo es Yod. Esa es la letra, esa es la pronunciación de esa letra. En hebreo. Y en hebreo no existe la J. ¿Estás viendo? Mira esto, miren aquí. Miren aquí. Ok, miren aquí. Aquí, miren aquí. Aquí, miren aquí. ¿Dónde yo tengo eso? Mira, en hebreo, cuando ustedes buscan en hebreo esta palabra, la van a encontrar. Fue el diagrama que yo le envié, la de eso. Pero ese es en el hebreo moderno. Correcto. Se va a encontrar. Ustedes lo van a encontrar. Ahí está. Si ustedes van a la gráfica que yo le envié, pueden hacer su tarea y buscar la palabra strong. No hay ningún problema. La van a encontrar. That's why I had asked earlier, because I see that está en el lenguaje strong. Right. Porque tienes el número 1887. Correcto. Quiere decir que eso está en los escritos hebreos. Exacto. Está ahí. Está. Esa palabra está. Ahí usted la puede buscar y la puede encontrar. Y significa lo que significa ahí. Eso es lo que significa. That's it. Quiere decir que si yo le digo, hermano, he aquí, miren, yo en hebreo estoy diciendo G. That's it. Eso es todo. He aquí la Biblia. G. Eso es lo que significa. Esa palabra por separado. ¿Qué hacen ellos? Como significan he aquí, miren, o he aquí. Y esta palabra, Jehová, perdón, quiere decir ruina. Cuando la unen, dicen, mira, estás diciendo, he aquí el Dios de la ruina. Una mala conjunción. Malísima. Eso es hermano, eso es una aberracidad decir una cosa como esa. Obviamente, la Y que él estaba mencionando, que voy a poner el video otra vez. Jova, J-O-V-A, está en el Armstrong, pero H-O-V-A no está. Wait, what? Right? J-O-V-A is in the dictionary. Arriba, ve arriba. Ajá. Abajo, en el segundo, en 1943. Sí, no, porque quizás aquí lo escribieron de otra manera. Pero cuando, por ejemplo, en el hebreo lo vas a encontrar de diferentes maneras, porque yo lo he encontrado con H y lo he encontrado con J. Yeah. So if you go to the Strong right now, you may find it like this, con la J. Pero también es posible que la encuentres con la H. No, el mismo. Pero ahora diría yo que en la pronunciación hebrea no sería como, sería diferente. Para nosotros tiene una J, pero para ellos no. Exactamente. Exacto. Porque por eso sí, vamos a decir que se escribe así, en el lenguaje de ellos no se pronuncia así, porque también yo he visto que la CH para nosotros es che, para ellos es como un... Exacto. ¿Tú me entiendes? Aunque para nosotros CH, vamos a decir chewi, pero para ellos no es así. Para ellos es con cuidado y diferente. Exacto. Ese es su idioma. Correcto. La dinámica, lo que este individuo, y no solamente él, montones como él.
Yo le puedo mostrar varios videos de personas que enseñan eso. Y valga la redundancia, aún entre ellos hay divisiones, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Porque es una secta, es confusión lo que hay. Entonces, ¿qué hacen las sectas? Las sectas mayormente tienen un enfoque en cuanto a su enseñanza. No son amplios, ¿ves? No abarcan otros temas. Siempre atacan lo mismo. ¿Estás viendo? Porque lo que quieren es que darle ahí. Tanto da la gota a la piedra hasta que hace un hueco. Exactamente. Es lo mismo que hasta que confunden a uno. Por eso es que yo digo, ve, la misma estrategia de Satanás. Satanás no conversó solo una vez, le dio a lo mismo, hasta que Eva dijo, wow, el árbol lo vio con codicia, que era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Está viendo? Alguien aquí me tenía la mano levantada. Como también que eso es lo mismo, en el inglés no existe la ñ, ¿verdad? No creo que no. Entonces lo mismo. Exacto. En español existe, en el inglés no existe. En inglés no existe. No va a haber una palabra que tenga la ñ. Exacto, y como ellos decían un ejemplo, por ejemplo, la J en inglés se pronuncia como Y, J, or right, J, or something like that. Pero no deja de ser que existe la J en el inglés. La pronunciación es diferente, ¿ok? ¿Qué cambia eso? La pronunciación nada más. Por eso que algunas veces cuando se trata del certificado de cosas así, se trae 2 o 3 referencias o 2 o 3 ejemplos que lo que se define esta palabra. Entonces, todo depende del tópico que la persona quiere llevar. ¿Ves? ¿Entiendes? Tú sabes, por eso que uno lo dice de una manera, otro lo dice de otra, de todo lo que se está hablando. Exacto, mire, y todas estas cosas, todas estas matemáticas se dan en diferentes lenguas, los significados van a ser diferentes. Correcto, en ese pensamiento, mire, me gusta que él haya traído eso, porque la palabra Jehová tiene diferentes significados, que lo vimos la semana pasada. Una palabra, Jehová, significa todo esto, mire. Mire. Miren, una palabra, lo que el pastor está diciendo, una sola palabra tiene aquí por lo menos 7 significados. Yo las busqué toditas, porque uno no puede hablar a lo loco. Aquí hay que documentarse. Aquí hay que hacer la tarea. Esto no es hablar a lo loco de que yo escuché a fulano y así es, punto y se acabó. Lamentablemente así no trabaja esto. Esa palabra nada más, mírala aquí. Le estoy dando la palabra Strong para que usted la busque. En internet lo puede buscar, no hay problema, está ahí. O si usted quiere, yo le mando las concordancias, no hay ningún problema. 7 definiciones, una sola palabra. Entonces, cada vez que usted utiliza en hebreo la palabra Jehová, puede estar diciendo ruina, agravio, destructor, quebrantamiento, quebranto, tormento e iniquidad. Dime. Cuando están predicando, por ejemplo, hay gente que a veces se traduce una palabra en griego o hebreo en la prédica, ¿verdad? Y no es que sea malo, pero a veces decimos, por ejemplo, esta palabra en hebreo, ¿verdad? Significa tal y tal cosa, pero ahí uno también tiene que tener cuidado, porque de ciertas palabras, en el momento que se está usando, uno tiene que ver también, como siempre dice, el antes y el después, porque uno tal vez lo puede poner y utilizar y tal vez tratar de buscar, traducir una palabra, está bien traducirla, pero de verdad en que, como está diciendo el pastor, como de verdad lo estén utilizando en ese momento, no lo podemos venir a coger de otra forma. Correcto, ya, correcto, porque es que, mire por ejemplo, mire este ejemplo, la palabra gentil, ¿verdad? La palabra gentil, ellos te dicen, ese grupo te dice que la palabra gentil se traduce pagano. Cuando usted va al Strong, al griego Strong, tiene pagano, tiene, entiendo que, creo, no me recuerdo muy bien, yo lo tengo por ahí, pero creo que tiene también como definición perro,
pero también significa de las naciones, etnos, de las naciones. So ellos te dicen, como tú eres gentil, tú eres pagano, porque significa pagano. Tú dices, padre, me perdí. Pero cuando te vas al contexto de cada versículo que tiene la palabra gentil, tienes que comprender el contexto. Cada vez que en el versículo bíblico se hacía referencia a la idolatría, la palabra gentil significaba pagano. Pero cuando en otros versículos bíblicos la palabra, cuando tenía que ver con la persona no judía, la palabra judía significaba de las naciones. Así de sencillo. No es verdad porque la palabra gentil no solo tiene una definición, mis hermanos, aquí hay que hacer la tarea. Es como cuando nosotros decimos, otro ejemplo, la palabra ley. Nosotros cuando dicen ley pensamos en ¿qué? En el Antiguo Testamento. Y es verdad. Pero también la palabra ley quiere decir regla. Quiere decir, entiendo que quiere decir como algo que te endereza. Estatuto, algo que te endereza. Tiene varios significados. No todo el tiempo que se utiliza la palabra ley está refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero ellos utilizan también esa dinámica. Te dicen, viste, aquí habla de ley. Por ejemplo, tu ley, oh Jehová, es perfecta. Ellos te dicen, viste, ya está hablando de la Torá. Y tú dices, amén, es verdad, porque cada vez que dice la palabra ley, se hace referencia a la Torá. Por eso es que es importante conocer el contexto de cada texto. ¿Estás viendo? Ok, esta palabra aquí significa tal cosa. Déjame ir a otro versículo que utilice la misma palabra, analizar el contexto de ese versículo y ver si aplica lo que tú me estás diciendo. Por eso es que digo que el asunto como tal, el estudio de la palabra no es un asunto de 5 minutos. Eso es un asunto de dedicación, mucho tiempo. Strong, sí. Hebreo Strong, sí. Sí. Una concordancia, sí. Con Strong, así mismo. Sí, Strong. Y la palabra gentil, sí. Porque el diccionario Strong te da todo versículo. Tiene diferentes significados, depende del versículo. Correcto. Que no es que tú buscar la palabra nada más en Google. Tienes que buscarle en qué versículo estaba. Exacto, también, exactamente. O sea, pero si aquí tú pones, por ejemplo, si tú pones esto acá. Por eso, ahí te va a salir todo. Te van a salir, exactamente. Y si tú lo pones así, por ejemplo, en Google, se supone que salga esto que te estoy mostrando. Si no, pues yo le envío también la concordancia. Una pregunta, hermano, usted puso unos libros, unos diccionarios, una cosa en el chat. Can we get it online? Yeah, you could get it. Yeah, absolutely. En Amazon, sí. Son buenos, es bueno tenerlo. Tengo algo bien interesante. Porque aquí estoy usando el Translate App. Entonces, Jehová en catalán, que es alguna lengua española. Me imagino que sí. Eso es lo que lo estoy buscando. Jehová en catalán, interpretado al hebreo, significa mujer joven. ¿En qué pasó? Jehová. So, En Spanish language, en ese lenguaje español más antiguo. Me imagino que es un español más antiguo. Más antiguo. Esas 4 letras, Jehová, interpretadas al hebreo en sí, significa mujer joven. Sí, lo que él está queriendo decir es que tú no puedes traducir una palabra literal así nada más, ¿sí me entiendes? Porque lo que te puede inventar es un disparate. Claro. Es lo que está queriendo decir. Ok, sí, no, claro. Eso me invito para mí, en otro tipo de español más antiguo, me está diciendo algo totalmente diferente a lo que esta gente está tratando de promover. Sí, no, claro, porque yo entiendo que lo que ellos tratan es simplemente, ¿sabes? Eso hay que verlo para confundir. Es el mismo Satanás intentando nuevamente lo que hizo en el Edén. ¿Me entienden? Eso es prácticamente lo que viene pasando.
Es como dice el pastor, que se ponen a coquetear con el enemigo. Exacto. Entonces, eso se dio también, que lo estuvimos viendo. ¿Cuál es tu nombre, Dwight? Necesitamos el número. Sí, lo pueden apuntar. El Strong es 1942 y 1943. Pues miren, en el asunto lo vimos, yo simplemente estoy haciendo un repaso. Ellos hacen lo mismo con el nombre de Jesús, es la misma dinámica, el mismo asunto, pero mire lo que significa el nombre de Jesús. Yo creo que, bueno, déjame repasarlo un poquito para que ellos lo vean. Ellos hacen lo mismo con el nombre de Jesús, es la misma dinámica. Ellos te dicen que decir Jesús es decir pagano, es decir que, por ejemplo, como dice aquí, que significa cerdo o caballo. Eso es lo que ellos te dicen. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Por la misma dinámica que estamos hablando. Dos palabras completamente aisladas, en este caso G, que significa ¿qué? He aquí. Right, pero eso es simplemente no, la palabra G significa he aquí. Exacto, pero en este caso, ahora te dicen que cuando tú utilizas la palabra sus, estás diciendo cerdo. O sea, cuando lo unes Jesús, estás diciendo he aquí, miren al cerdo. O he aquí, miren al caballo. Es la misma dinámica que se da. Es lo mismo, ¿verdad? Para que... exactamente. Pero en realidad, el nombre de Jesús no significa eso. Es que cada idioma va a tener algo diferente. Si uno se pone a llevarse de eso, porque cada idioma va a tener algo diferente, se va a significar diferente. Correcto. Uno se puede significar algo bonito, pero también como algo feo. Claro. Nosotros en castellano se lo corresponde, ¿qué podemos hacer? Exactamente. Así de sencillo, pero sabes que esa simplicidad muchas personas no la tienen. No entran en esa simplicidad. No tan solamente eso, que añaden más palabras en el diccionario. Claro, porque es que los idiomas van recibiendo modificaciones. Mira, yo quisiera que las personas tuvieran esa simplicidad para comprender esa dinámica, pero no la tienen. Porque son fácilmente removidos, no tienen verdaderamente una convicción genuina. Entonces, al no tener una convicción genuina, ni esa simplicidad les toca la campanita. No le toca, ¿por qué? Porque son fascinados, ¿por qué? Por el asunto del hebreo, del judío, que el Señor era judío y de ahí viene la salvación. Y te comienzan a inducir por ahí, en esa simplicidad, fuera fácil, fuera una cosa maravillosa que todos pensáramos así. ¿Me entiende? Pero ¿qué pasa? Como comprendemos que no todo el mundo tiene esa simplicidad, tenemos que entrar en esta dinámica. Porque por falta de eso es que hay una gran salida de concilios, iglesias independientes, cristianos, maestros y pastores que se están yendo tras esto. No estamos hablando de, mire mi hermano, la gente ya no está corriendo para los testigos de Jehová. La gente es raro que están corriendo para los mormones ni para los adventistas, es para allá que están corriendo. Es llamativo. Es llamativo porque era de Israel. Claro, está relacionado con la salvación. ¿De dónde viene la salvación? De Israel, de los judíos. ¿De dónde es Jesús? Es judío. Mi Salvador es judío. Mi Mesías es judío. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que yo me tengo que entonces convertir a judío? No. De ninguna manera. No. Pero eso, como dice el hermano Diepa, eso es llamativo. Viste, esa dinámica, esa matemática que estaba hablando ese individuo, es llamativo. Tú dices, ¿cómo? Espérate. Que no es así, que no se pronuncia J, es Yod. Por ahí te van llevando. Y eso, cuando ellos entraron en el asunto de que si termina en la vocal A, Yaguá, y que supuestamente estás invocando un nombre femenino. La lógica se supone que patea ahí. Pero la gente está entenebrecida.
Eso es lo que no comprendemos. Por eso yo decía la semana pasada, esto es un asunto espiritual. Yo decía la semana pasada que mientras nosotros nos sentamos aquí a estudiar esto, el enemigo está rondando las huestes espirituales, las áreas celestes, buscando a ver qué mente débil logra implementar una duda. Eso es una realidad. Mientras se dan las escuelas bíblicas, hay una batalla espiritual. El enemigo buscando qué mente está claudicando para implantarle duda. Mira, eso que dijo el pastor no es así. Mira, eso que dice el hermano Salazar no es así. Y como tenemos la mente en mirando, contando los pajaritos. Mira, es verdad. Y pegamos a buscar maestros como estos en las redes sociales y quedamos fascinados, embrujados como los Gálatas. ¿Estás viendo? Porque es una batalla espiritual, campal. ¿Ve? Al momento que usted está, estamos aquí, al momento que usted está, por eso es que usted cree que el hecho de que le dé sueño es un asunto simplemente de que no, porque es la Biblia y la carne no le... Es un asunto espiritual. A veces uno lee un libro secular, pero lee la Biblia a sueño. Porque es una batalla, mis hermanos. Por eso es que, ¿qué dice Pablo? Que habrían personas que escucharían que espíritus engañadores. Porque al momento que usted se inmiscuye en estudiar la palabra, se levanta esa batalla espiritual. Esos espíritus inmundos, engañadores, lo comienzan a rodear. Nada más piensa en la dinámica de Daniel. Cuando Daniel dice que entró en ayuno 21 días, que se desató una batalla con el príncipe de Persia y el arcángel Miguel para detener que la petición de Daniel, pues lo mismo se da en esta dinámica. Como decía el predicador el sábado, que cuando es tiempo de orar, ¿verdad? Todo el mundo quiere llamarte. Y cuando es tiempo de leer la palabra también, ¿sabes? Para desenfocarte. Exacto, exacto. Pero nosotros tenemos que hacerle fuerza a eso. Entrar en estos estudios que estamos entrando. No, que estás perdiendo el tiempo, no, hay que hacerle frente a eso porque nosotros somos la próxima generación. Nosotros somos los próximos que nos estamos levantando. Entonces, ¿cómo nos vamos a levantar? Chueco, torcido. No podemos. El fundamento, dice la Biblia, está ¿qué? Firme. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. Son de estos grupitos que se van a levantar los próximos pastores, maestros, evangelistas, misioneros y demás. Son de grupitos así. No podemos permitir que el enemigo gane ventaja, mis hermanos. Así que es un tiempo serio. Tenía creo que a Diepa y al hermano Checo. No, y entrando en lo que tú hablaste de lo masculino y lo femenino, tenemos que volver a entender que este hombre está entrando en un pesar castellano, donde los nombres sí tienen feminidad y masculinidad. Y aún en hebreo. Y aún en hebreo los tienen. Porque en el inglés, cuando hablamos de amigo o de amiga, solamente usamos una palabra. Friend. Right. O sea, que eso no es... Sí, eso es una palabra unisex. O sea, que... Correcto. Pero en hebreo también hay palabras que son femeninas. Como en cualquier idioma, pero no quiere decir que Jehová, porque termine en estoy invocando a un hombre femenino. Es que no cabe en la lógica. Lo que pasa es que tú te lo das así, tú sabes, Wikipedia. Wikipedia te lo da el nombre femenino, nombre masculino. No, pero en realidad hay nombres que son femeninos, masculinos. Claro. Sí lo hay. En todo. Eso es masculino. Claro. Entonces ese caería en femenino. Exactamente. Ahí le encuentras una contradicción a ellos, a su punto. Lo mismo con Yoba, cuando estaban hablando de Yoba, porque es que entonces no podía llamar el hijo mío Yoba. Porque es mujer. Exacto. No tiene. Yo creo que fue la hermana Jenny que dijo. ¿Cómo fue que usted dijo que eso se cae cuando usted entiende la gramática? Sí, la gramática. En la gramática hay palabras que son femeninas y masculinas. Yo escuché en Charles 24,
hay una generación que está poniendo a la pena nombres masculinos. Para diferenciar que pueden esta generación. Sí, ya, exacto, y ahí estamos entrando. Sí, no, pero él tiene, pero ya ahí entramos en los asuntos del cambio de género y esa cosa. Pero la realidad del caso es que sí lo hay. Exacto. Miren entonces, el nombre, como se pronuncia hoy en día, es Yeshua. ¿Sí es que se pronuncia en hebreo? Que viene de la raíz Yasha. ¿Ve? Estas dos palabras son hebreas. ¿Ok? Antes que siga adelante. Yeshua es moderno, el de ahora, el hebreo de ahora. Entonces viene de raíz hebrea Yacha, del hebreo anterior. Antiguo. Ellos lo usaban como que era con la A. Sí, también. Entonces, ¿por qué ellos dicen que así termina con el... Por lo mismo que te estoy diciendo, es un engaño del enemigo. Pero cuando tú no entras en estos pequeños detalles que estamos hablando, que valga la redundancia, nosotros le estamos dando por encima, porque aquí ni nadie, ninguno de nosotros somos expertos ni en hebreo, ni en griego, ni en latín, ni en español somos expertos. Imagínese usted en hebreo. Esta gente quiere hablar hebreo y griego, no saben hablar español bien. Aprenden español bien. Mire, no, es una realidad, nosotros no dominamos bien nuestra gramática y nuestra lengua y queremos dominar otra. O sea, ni eso sabemos, figúrese usted, que los nombres se suponen, los nombres propios son con ¿qué? Con mayúsculas, nosotros lo escribimos con minúsculas. Pero bueno. Miren, entonces estas dos palabras aquí, Yeshua y Yasha, las dos significan liberación, rescate, salvar y salvación. Porque eso es algo que tenían los nombres hebreos, tenían un significado. O sea, no se le daban los nombres por puro gusto. Yo en lo personal creo que al ponerle nombre a nuestros hijos debemos ser cuidadosos. Bueno, ya sé que le estemos poniendo un nombre, usted me entiende, pero bueno. Sí, eso lo está diciendo yo. No, pero eso es broma, eso no es en realidad. Aquí. La hermanita de eso mismo que yo le estaba diciendo ayer, porque la hermanita de Odalien allá en Santo Domingo, ella se llama Leite, y en inglés, ¿qué es eso? Aragán. Entonces, sí, exacto. Pues bien, miren, entonces estos dos nombres significan liberación, rescate, salvar y salvación. El nombre Yeshua es también la forma corta de Yehoshua, que este nombre aquí, Yehoshua, es el nombre que en hebreo se le llama a Josué, que significa Dios es salvación o Dios salva. So, Yeshua es una derivación de Yehoshua, que es Josué. ¿Va conmigo? Exacto, yo no, imagínate, así mismo. Yehoshua es el nombre que nosotros leemos en castellano Josué. Y significa Dios es salvación, Dios salva. Quiere decir que este nombre Yeshua, el de Jesús, deriva de aquí. Yeshua, o sea, por eso es que habían personas que a Jesús le llamaban Yeshua, Yasha o Yehoshua, porque significa lo mismo: salvación, liberación, rescate. Dios es salvación, Dios salva. ¿Ve? Exacto, mire, Yeshua, algo salvo, liberación. ¿Ve? Liberación de aquí. O sea, porque es un significado. Liberación de aquí. Auxilio, victoria, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo o victoria. Eso es lo que significa. Algo rapidito. Si te nota ahí,
ellos no lo están abreviando el nombre. El nombre significa algo, no ye algo y chu algo. Right. Ellos, el nombre. Just the name, correcto, exactamente. Si ahí hace un disparate. Haces un disparate, haces un sancocho como hizo ese individuo. Demasiadas. 20,000 es poca. Porque es que el solo idioma va a haber algo. Correcto, exactamente. Hay un dicho que dice life is simple, we just make it complicated. Ay, me voy para mi casa. Exactamente. ¿Por qué? No, no tengo una conversación acá. Tengo que mencionarte el sancocho. Yo dije, ¿dónde hay? Otra cosa que yo he notado que en el judío moderno, en el hebreo moderno, ellos usan la Y para Jerusalén también. Yeah. Jerusalén. Yeah, because again, por lo mismo. Israel también. Y Israel, exactamente, because en el idioma de ellos la J es no la usan como nosotros. Bueno, pero ahora que me expliquen eso, que Israel le quitaron la Y, le dejaron Israel en vez de Israel, pero en Jerusalén usaron la J. Que expliquen eso. Exactamente. Por lo mismo, me imagino, por lo mismo que estamos hablando. Uno de eso lo vas a volver loco. No, pero eso es para que vayamos entendiendo la dinámica de ellos, en cómo ellos quieren tratar las cosas, porque literalmente en el hebreo hoy en día, Israel no es Israel, se escribe con Y después la I de puntito. Mas sin embargo, nosotros solamente usamos la I de puntito o mayúscula. Pero Jerusalén se escribe con Y. Mas sin embargo, nosotros le ponemos J. Porque a Israel no le pusieron Israel con la J también. Si ellos van a querer romper estas cosas, es para abrir los ojos de cómo ellos son seleccionistas en las cosas. Sí, son seleccionistas. Yo entiendo que por lo mismo, para mí es un ataque del enemigo. Ese es un ataque simplemente a lo Ellos van a tratar de buscar con qué no saben, con exacto, qué tratar de desviar. Exacto. Y para mí es evidente que sea el ataque a la persona de Jesús. Porque si ustedes ven, cuando se habla de Dios, es más aceptable. Porque Dios es algo más universal. ¿Tú me entiendes? Ya sea que sea un Dios erróneo o el Dios verdadero, es algo más universal y más aceptable. Pero cuando vienes a la persona de Jesús, el asunto cambia. Porque el enemigo sabe que en el nombre de Jesús es el único medio para que el hombre llegue al verdadero Dios. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo busca atacar a la persona de Jesucristo. Notemos, repaso histórico, cuando se trataba el asunto de la divinidad de Cristo en los primeros concilios, dentro de los primeros siglos, era por eso, porque había un ataque detrás del enemigo para desvirtuar, para tratar de distorsionar la persona de Jesús. Hubieron personas que dijeron que Jesús no era divino. Hubieron personas que dijeron que Jesús era simplemente un hombre común y corriente, que Jesús no había venido en carne. Dijeron un sinnúmero de cosas con el fin de distorsionar la persona de Jesucristo. Porque el enemigo sabe que el ser humano, cuando viene a la persona de Jesús, es donde podemos adquirir la salvación. Ellos atacan el nombre de Jesús o atacan también el nombre de Cristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero tú sabes, hay gente que no lo dicen separado, hay gente que lo dicen solamente se enfatizan en Jesús, solamente se enfatizan en Cristo. Es la misma persona. Pero tú sabes, como lo estamos ahí derivando del nombre de Jesús. Sí. No se está mencionando el nombre de Cristo. Es lo mismo, lo que pasa es que yo no te mostré que también ellos dicen que de ser Cristo estás diciendo pagano por las mismas razones. Porque Eso mismo yo tenía esa pregunta, porque estaba enfocado en el Jesús, que lo están dividiendo, y el Jehová. Pero el Cristo lo atacan también. Lo atacan sí. también. Todo nombre. El único que lo atacan es el Dios.
Prácticamente, cuando digo que no lo atacan es que es más universal. Sí, que puede ser el Dios de que sí. El de aquí, el de allá es más universal, pero a la persona de Jesucristo ya es un ataque más directo, porque es en cual el ser humano puede ser salvo. Incluso eso lo vemos hoy en día también, porque aún en las noticias o ciertos eventos así, si aparece una persona con el nombre de Jesús, como no sé si ustedes lo han visto, hay un futbolista, un basquetbolista, el cual tenía el nombre de Jesús en un dedo en la cabeza, en un pañuelo en la cabeza. El video que muestran en la televisión está en blanco, pero el verdadero video tiene a Jesús en el nombre. Yeah. Hay veces hay personas que están hablando en una entrevista o lo que sea, y en el momento que nombran a Jesús, hay un corte de cámara y sacan a la persona. O sea, que eso en el tiempo de nosotros hoy día están haciendo lo mismo. No, en la escuela también, en la escuela no se puede hablar de Jesucristo, se puede hablar de Dios o de dioses, pero de Jesucristo no se puede. Exacto. Saben que por medio de Jesucristo que seremos salvos. En un principio, ¿verdad? Que se iba a levantar el Hijo del Hombre para robar los votos de la vez. Exacto. Cuando el hombre pecó a Adán, venía ese nombre, entonces eso se llama anticristo, que están todos apuestos a lo que Cristo dice. Exacto. Entonces, ¿verdad? Aquí estamos viendo prácticamente lo mismo. Yo lo que le estoy mostrando, ¿verdad? Es para que pueda, por ejemplo, si yo no sé si yo le mandé estos visuales, yo se los voy a mandar, ¿verdad? Para que usted también pueda hacer la tarea, pero esto fue un ejercicio que yo mismo hice en esa página que ustedes ven ahí, ¿verdad? Pero lo pueden verificar. Yeshua, que significa algo salvo, liberación, ¿verdad? Liberación de aquí, auxilio, victoria. Él es el nombre hebreo Yeshua. Vuelvo, ¿verdad? Deriva de aquí, de esta palabra Yasha, ¿ok? Y llegamos a la palabra griega que se tradujo Iesos, que es Jesús. ¿Ves? Y esa misma palabra Iesos también se utilizaba para la palabra Josué o para el nombre Josué. Because it means the same. Esos nombres significan lo mismo, como tú decías. La palabra, el nombre significa salvación o Dios salva. ¿Verdad? Cuando decimos Yeshua, Yasha, Yehoshua o en griego que está ahí, Iesos, es lo mismo, Jesús, y significa salvación, liberación. Mira aquí, por ejemplo, ¿ves? Jesús, es decir, Yehoshua, que viene siendo Josué. Sí, eran nombres que tenían un significado. Por ejemplo, Josué era un ¿qué? ¿Qué era Josué? Un libertador. Por eso se le dio el nombre de Josué, que significa Dios liberta. Jesús era ¿qué? Libertador. Se le dio el nombre de Yeshua, el Salvador. O Yasha, salva, es lo mismo. Por eso es que cuando se traduce de estos idiomas que hemos estado viendo, estos nombres en esos idiomas, cuando se traduce a español, no cambia. Significa igual, Dios salva. Pero ellos entran en esa dinámica que estábamos viendo, en esto, en eso. Le dicen G, por ejemplo, ¿verdad? Aquí lo tengo. G, aquí miren. Sus, saltar, brincar, caballo. Y por ahí te van llevando, pero no te dicen que esta palabra sus es una raíz que no se usa. So they don't tell you that. No te dicen eso, porque no les conviene. El enemigo no le conviene que tú sepas que esta palabra es de una raíz que no se usa. ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo así de una raíz que no se usa? ¿Qué? Jesús no se pronuncia para allá. No, sus, la palabra sus. Por eso, de una raíz que no se usa. Correcto. Que es una palabra que no es exacta, es inexistente. Exactamente. Pero en el sentido de que no la utilizan, no es común en el lenguaje de ellos. Pero mira, su significado, yo creo que tú decías que saltar y brincar no tiene que tener una connotación negativa. Porque ¿qué es lo que da Cristo en uno? Gozo. Y uno salta del gozo. Uno brinca del gozo. Significa caballo, pero ellos no te dicen lo positivo, ellos te dicen lo negativo.
significa caballo. Pues por lo tanto, si tú dices Jesús, estás diciendo, mira, he aquí el caballo o la bestia, porque el caballo es una bestia. ¿Estás viendo? ¿Ves? Mire, la connotación negativa, estar brillante, alegre, alegrar, alegría, regocijar y gozar. Es así de sencillo. O sea, ellos entran en esa dinámica para perturbar nuestras mentes. Ahora, yo pregunto, dime. Bueno, entonces nosotros podemos decir, he aquí mi alegría, mi gozo. Ahí mismo. He aquí el brillante. He aquí el que me da gozo. ¿Por qué no decimos eso mejor? ¿Por qué no te dicen eso mejor? ¿No dice la Biblia que el gozo del Señor mi fortaleza es? ¿Por qué no utilizamos en cuanto a las definiciones de esas palabras? ¿Por qué no agarramos las connotaciones positivas? No, pero el enemigo, ¿qué hace? Te desvirtúa, te distorsiona. Exactamente. ¿Estás viendo? ¿Por qué mejor no utilizamos como él decía? Y lo dijo la hermana Naomi la semana pasada. He aquí el que resplandece. ¿No dice la Biblia que cuando él venga, él va a destruir al anticristo con el resplandor de su venida? Por eso. Exacto. Ahora, antes de esto, antes de verlo así como nosotros lo vimos, lo que fue el lunes pasado y ahora, si alguien hubiera entrado en esta dinámica, en una conversatoria, ¿quién hubiera podido defenderlo? Nadie. ¿Quién lo hubiese pensado antes de ver esto? Quítese toda esa información de su mente y hubiesen escuchado al individuo aquel. Quizás hubieran dicho, no, está loco. Está loco. Está loco, exacto. Pero como él dijo, es llamativo. No, puede ser que quizás para algunos sí, pero para otros quizás que fuese la verdad. Por eso. ¿Entiendes? Por eso. Porque eso le pasó a muchos que yo tenía aquí. Sí. ¿Entiendes? Tú sabes que escuchando esta gran persona se metió al judaísmo y empezó a cambiar, empezó a contrarrestar lo que uno enseñaba aquí. Aún tú sabes bien que estuvimos aquí 4 horas dándole duro yo y el pastor Calderón ahí. ¿Entiendes? Tú sabes, porque el hombre estaba ahí metido, porque ya había meses que estaban quizás escuchando ese exactamente. Ya recuérdense que cuando se trata del libro sagrado, este libro es espiritual y toda palabra que fluya y el enemigo, si usted no la sabe bien, se puede confundir. Exacto. Por eso es que, verdad, pues es importante comprender todas estas cosas. Yo lo vi necesario entrar en esta dinámica. No necesariamente es propio de un curso así, por ejemplo, ¿sabe? No entiendo que en el instituto no van a entrar en esta dinámica. No van a entrar en el asunto del nombre, que si Jehová no es esto, lo otro. No van a entrar en eso porque no está dentro del currículum, porque los institutos se dejan llevar por un currículum. Y está bien, no hay problema, pero para mí es más importante entrar a la raíz de las cosas. Cuidado que Bueno, los institutos no entren en que tienen que decir eso, esas cosas. Bueno, no me sorprendería, pero imagínate, ¿qué podemos hacer? Es un tiempo de engaño. Para mí quizás es porque, no sé, quizás es porque cuando yo, ¿verdad? Pues a mí me gusta así, a mí me gusta entrar en así, meterme de esto, buscar aquí, sacarle aquí, pero entiendo que, y le pido al Señor que me guarde para yo no apartarme de la fe. ¿Y sabe por qué digo eso? Lo digo con toda seriedad porque Pablo dijo que para los postreros tiempos se levantarían muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por lo tanto, como el pastor siempre dice, y lo digo yo también, el conocimiento, el estudio es excelente, es bueno. Usted sabe que yo siempre y él estamos ahí, estudie, prepárese, pero tiene que venir acompañado con una vida sana de oración, porque el enemigo está ahí como león rugiente,
Me gusta entrar en estos asuntos profundos. A mí, yo en lo que yo no me meta, pero quizás así es que soy yo. ¿Me entiendes? Y quizás por eso es que yo no sé, entramos en estas dinámicas que entramos, pero le pido a Dios que me guarde. Así que le pido encarecidamente, oren por mí, oren por las personas, y se lo digo de todo corazón y siento la presencia de Dios cuando se lo digo. Oren por las personas que enseñan, oren por los maestros, porque el enemigo está atacando la oficina de la... Mira, hermano, eso es un ataque campal, y no solo el pastor enseña también. No se crea usted que nosotros estamos en casa nada más con una tacita de café dándole por encimita. Esos son horas y horas y horas y horas, trasnochado, desvelado, ahí, porque el interés nuestro es traer una buena, sana enseñanza. Pero oren por las personas que se dedican al estudio de la palabra. Usted ve la dinámica del pastor. La dinámica del pastor es más general. El pastor no solamente trata con una área. Usted ve que el pastor está tratando aquí, tratando allá, pero el maestro tiene una sola función. Solo una función. Yo no tengo que tratar con personas. Literalmente, no tengo que tratar con personas. Mas, sin embargo, él sí. ¿Está viendo? Porque la persona que enseña, por ejemplo, le puede predicar de Juan 3:16. Y predicó de Juan 3:16. Pero el maestro te va a ir detrás de Juan 3:16. Te va a hacer triza Juan 3:16, porque esa es la tarea de él, esa es la oficina de él. So, please, oren por esas personas que están en ese asunto. Es buena dinámica porque ahí está fundamentado de la palabra. Correcto. Y la palabra que uno le enseña para el día al día, pues usted pueda